El teléfono sonó a las 3:42 de la madrugada. Sé la hora exacta porque miré el reloj en mi mesita de noche antes de contestar. Después de 32 años de matrimonio, había desarrollado ciertos hábitos. Uno de ellos era verificar la hora cuando algo inusual ocurría. Otro era contestar las llamadas de Roberto, sin importar la hora. Su voz llegó temblorosa, agitada, con ruidos de fondo que sonaban como un pasillo de hospital. Pasos, un intercomunicador lejano, alguien tosiendo. Olivia, escúchame, no hables, solo escucha. Me senté en la cama. Las sábanas estaban frías de su lado. No había llegado a casa esa noche, lo cual ya no era inusual. Cenas de negocios, siempre decía. Reuniones tardías con inversionistas. Daniel está en el hospital, continuó. Lo atacaron afuera de un bar. Lo golpearon muy mal, Olivia. Tiene la mandíbula rota, tal vez las costillas también. Los doctores dicen que necesitan operar esta noche, pero hay un problema con el seguro. Algo sobre una póliza vencida. No sé, no entiendo estas cosas. Sabes que no las entiendo. ¿Cuál hospital? Pregunté. ¿Qué? ¿Cuál hospital, Roberto? ¿Cómo se llama el doctor? ¿En qué ciudad? Hubo una pausa, demasiado larga. En 32 años, había aprendido a medir los silencios de Roberto. Este duró 5 segundos, tiempo suficiente para construir una mentira. Methodist, dijo finalmente. Doctor Ramírez, en el centro de Houston. Pero eso no es importante ahora, Olivia. Lo importante es que necesitan un depósito antes de operar. La mujer en recepción dijo que necesitan $95,000 transferidos esta noche, o no van a $95,000. Repetí. Sé que suena como mucho, pero Daniel está sangrando, Olivia. Nuestro hijo está sangrando. Cerré los ojos. Nuestro hijo. Daniel tenía 31 años, gerente en uno de los restaurantes de Roberto, saludable hasta donde yo sabía. Había hablado con él hace 3 días sobre la cena de Pascua. Sonaba bien, distraído, como siempre, pero bien. Roberto, si Daniel realmente está en el hospital, necesito hablar con un doctor. Pon a alguien en la línea. No hay tiempo para eso. Solo transfiere el dinero a la cuenta que te voy a mandar por mensaje. Hazlo ahora, y te explico todo después. No, la palabra salió antes de que pudiera detenerla. En 32 años, le había dicho no a Roberto quizás una docena de veces, tal vez menos. Había sido entrenada, por él, por mi madre, por la vida misma, para decir sí, para acomodarme, para suavizar las cosas. ¿Qué dijiste? Dije no, Roberto. Si Daniel está en el hospital, manejaré hasta allá yo misma. El Methodist está a 25 minutos. Estaré ahí en... Colgó. Me quedé sentada en la oscuridad por un largo rato, sosteniendo el teléfono contra mi pecho. La casa estaba en silencio a mi alrededor. 5 habitaciones, 3 baños, un jardín con magnolias que no había podado desde 2020, una cocina con isla de madera que costó más que la primera casa de mis padres, todo pagado con el dinero de Roberto, todo vacío. Llamé al celular de Daniel. Sonó 6 veces. Luego pasó al buzón de voz. Llamé de nuevo. Lo mismo. Le mandé un mensaje. Llámame. Urgente. Luego me levanté de la cama e hice lo que siempre hacía cuando Roberto me dejaba con preguntas sin respuestas. Fui a buscar. El cajón estaba en su oficina, el tercero hacia abajo del lado derecho de su escritorio de roble. Roberto lo llamaba su cajón de documentos. Se suponía que no debía tocarlo. En 32 años había respetado ese límite. Esta noche, no. El cajón no tenía llave. Eso me sorprendió. Roberto ponía llave a todo. Su teléfono, su carro, su laptop, incluso el gabinete donde guardaba su tequila, pero no a este cajón. Tal vez pensó que nunca me atrevería. Adentro, encontré una carpeta azul con mi nombre. Olivia Medina. Personal. La letra no era de Roberto. Era más ordenada, más femenina. La abrí. El primer documento era una solicitud de crédito fechada hace 4 semanas. Mi nombre, mi número de seguro social, mi firma al final. Excepto que nunca había visto esta forma antes. Nunca la había firmado. El segundo documento era una carta de preaprobación de un prestamista que nunca había escuchado. Ofrecían una línea de crédito por $120,000, asegurada contra nuestra casa de descanso en Galveston, la casa que supuestamente estaba a mi nombre, la que Roberto me había prometido por nuestro aniversario número 30. El tercer documento era un reporte policial. Mi nombre aparecía en la página 2, listada como persona de interés en una investigación de fraude financiero conectada a una operación de apuestas. El reporte estaba fechado ayer. Lo leí 3 veces. Luego lo leí de nuevo. Mis manos estaban temblando cuando llegué al fondo de la carpeta. Había un documento más delgado que los otros, doblado a la mitad. Casi no lo vi. Era un acta de nacimiento. El nombre del niño era Mateo Alejandro Medina, nacido el 8 de marzo de 2016 en el Hospital Memorial Hermann en Sugarland, Texas. Madre, Pamela Ríos Hernández. Padre, Roberto David Medina. Hice las cuentas sin querer. 2016. 8 años. Mateo tenía 8 años. Había nacido cuando yo tenía 48. Cuando Roberto y yo estábamos celebrando 28 años de matrimonio, cuando yo todavía cocinaba sus cenas favoritas y planchaba sus camisas y pretendía no notar que llegaba a casa oliendo a perfume que no era mío. 8 años. Tenía un hijo de 8 años con otra mujer, y yo nunca lo había sabido. Me senté en el piso frío de madera de la oficina de Roberto, sosteniendo el acta de nacimiento en mi regazo, y pensé en todas las cosas que había sacrificado por este hombre. Pensé en mi carrera de maestra, que había abandonado en 2004, porque Roberto dijo que me necesitaba en casa a tiempo completo. El negocio está creciendo, había dicho. Los niños necesitan estabilidad
realidad. Siempre puedes regresar después. Nunca regresé. Pensé en el funeral de mi padre en 2018, al que Roberto había llegado tarde porque tenía una reunión crucial en Las Vegas. Me había parado junto a la tumba sola, sosteniendo la mano de Sofía, mientras mi hermana Gloria susurraba a nuestras primas que mi esposo ni siquiera podía aparecer a tiempo para su suegro. Pensé en los 38 millones que supuestamente valía el imperio de restaurantes de Roberto, según la revista de negocios que lo había perfilado el año pasado, 38 millones de dólares. Y yo nunca había tenido una tarjeta de crédito a mi nombre. Todo pasaba por Roberto. Cada compra, cada decisión, cada respiro. Y ahora, un hijo secreto llamado Mateo, con una mujer llamada Pamela. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Mamá, ¿qué pasa? Papá me llamó actuando raro. ¿Todo bien? Así que Daniel estaba bien. No estaba en ningún hospital. No había habido ningún ataque, ninguna mandíbula rota, ninguna cirugía de emergencia. Todo había sido mentira. Una mentira diseñada para hacerme transferir $95,000 en medio de la noche sin hacer preguntas. Le contesté, todo bien, vuelve a dormir. Luego puse mi teléfono a un lado e hice algo que no había hecho en 32 años. Empecé a planear. A la mañana siguiente el teléfono sonó a las 8:15. Estaba sentada en la isla de la cocina, tomando café que se había enfriado, mirando la carpeta que ahora estaba escondida en mi propio cajón, el de mi mesita de noche que Roberto nunca tocaba porque solo contenía novelas románticas y crema para las manos. Señora Medina, habla la detective Patricia Salazar del Departamento de Policía de Houston. La llamo por un asunto financiero. ¿Tiene unos minutos? Tenía todo el tiempo del mundo. La detective explicó, en una voz cuidadosa y neutral, que mi nombre había aparecido en una investigación involucrando una garantía usada en un juego de póker de altas apuestas en Katy. Alguien había comprometido mi identidad como colateral para una deuda de $95,000. Cuando la deuda no fue pagada, los abogados del casino habían presentado una queja. Señora Medina, ¿sabe algo sobre esto? Pensé en la firma falsificada en la solicitud de crédito, la carta de preaprobación de la casa en Galveston, el acta de nacimiento con el nombre de Roberto. Detective, dije, creo que usted y yo necesitamos tener una conversación más larga. Escuché su pluma dejar de moverse. La escucho, dijo, y por primera vez en 32 años le conté a alguien la verdad. Roberto llegó a casa al mediodía ese día, luciendo cansado e irritado. No mencionó la llamada de la noche anterior. No preguntó por qué todavía estaba en bata a la hora del almuerzo. Pasó junto a mí como si fuera un mueble. Fue a su oficina y cerró la puerta. 10 minutos después, salió. Su cara tenía el color del papel viejo. Olivia, dijo, ¿estuviste en mi escritorio? Levanté la vista de mi café. ¿Por qué haría eso? Me miró por un largo momento. Nunca había notado lo pequeños que eran sus ojos, lo juntos que estaban. Después de 32 años, lo estaba viendo por primera vez. Alguien movió mis archivos, dijo. Tal vez deberías ponerle llave a tu cajón, dije. ¿Cómo le pones llave a todo lo demás? No contestó. Regresó a su oficina y azotó la puerta. Esa tarde, mi hermana Gloria llamó. Ella y yo hablábamos quizás una vez al mes, usualmente cuando necesitaba dinero o quería quejarse de la pensión de su ex esposo. Pero hoy, su voz era diferente, más suave, casi cuidadosa. Olivia, cariño, hablé con Roberto esta mañana. Está muy preocupado por ti. ¿Así? Dice que has estado actuando extraña, sospechosa. Piensa que tal vez deberías ver a alguien. Un profesional, ¿sabes? Alguien que pueda ayudarte a trabajar, lo que sea que esté pasando. Apreté el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Roberto había llamado a mi hermana, a mi propia hermana, y ella había tomado su lado. Gloria, dije, ¿recuerdas lo que mamá solía decir de mí cuando éramos niñas? Hubo una pausa. Olivia, no creo que... Decía que yo era la que siempre se conformaba con las sobras. ¿Recuerdas eso? Olivia siempre agarra lo que queda. Olivia nunca pelea por lo que merece. Mamá era difícil, tú sabes eso. Tenía razón, dije, pero ya no más. Colgué antes de que Gloria pudiera contestar. Esa noche, dormí en el cuarto de huéspedes por primera vez en 32 años. Roberto no vino a buscarme. No tocó la puerta ni preguntó si estaba bien. En la mañana, encontré una nota en la barra de la cocina. Necesitamos hablar. Cena a las 8. No hagas planes. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Luego tomé mi teléfono y busqué algo que nunca había necesitado antes. Un abogado de divorcios. La abogada de divorcios se llamaba Elena Salazar. Sin relación con la detective Patricia Salazar, hasta donde yo sabía, aunque encontré la coincidencia casi graciosa. Dos mujeres llamadas Salazar, ambas a punto de desmantelar el mundo cuidadosamente construido de mi esposo. La oficina de Elena estaba en un edificio del centro, de esos con ventanas polarizadas y un vestíbulo que olía a cuero y dinero. Me había vestido con cuidado esa mañana. Un vestido azul marino que no había usado en años, aretes de perla que mi madre me había dejado, zapatos con tacones que me hacían doler los pies después de 10 minutos. Quería lucir como una mujer que sabía lo que hacía. Quería lucir como alguien a quien Roberto no podía ignorar. Señora Medina, dijo Elena, después de que le mostré los documentos del cajón de Roberto, lo que tiene
aquí es significativo. La firma falsificada por sí sola es un delito. Combinada con el reporte policial y la evidencia de activos ocultos, tocó el acta de nacimiento con una uña manicurada. Tiene bases para un acuerdo de divorcio muy favorable. ¿Qué tan favorable? Sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de una mujer que había visto 100 matrimonios como el mío y sabía exactamente cómo desarmarlos. Texas es un estado de propiedad comunitaria. Eso significa que tiene derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Basándome en lo que me ha contado sobre los restaurantes de su esposo, estamos hablando de 15 a 20 millones de dólares, mínimo, más pensión alimenticia, dada la duración del matrimonio y el hecho de que usted dejó su carrera. 20 millones de dólares. Traté de imaginar cómo se veía ese número. No pude. Durante 32 años, había balanceado chequeras y contado cuentas del supermercado y me había preocupado por el pago de la luz. Aunque Roberto valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en 10 vidas, me había mantenido pobre a propósito. Me había hecho dependiente, asustada, pequeña. ¿Hay algo más?, dije. Mi esposo le ha estado pagando a mi hermana $3,800 al mes por al menos 4 años. Encontré los registros en su escritorio. Las cejas de Elena se alzaron. ¿Pagándole por qué? No lo sé todavía, pero pretendo averiguarlo. Escribió algo en su libreta. Señora Medina, tengo que preguntar. ¿Su esposo sabe que está aquí? No. Bien, manténgalo así. El elemento sorpresa es su mayor ventaja ahora mismo. No lo confronte, no lo acuse, no le deje saber que algo ha cambiado. ¿Puede hacer eso? Pensé en la cena programada para las 8. La nota que Roberto había dejado en la barra. La manera en que me había mirado cuando preguntó sobre su cajón. Puedo intentar, dije. La casa estaba en silencio cuando llegué a las 4. El carro de Roberto no estaba en la entrada, lo que significaba que todavía estaba en el restaurante, o en el apartamento de Pamela, o en cualquier juego de póker que iba a costarme otros $95,000. Ya no me importaba. Había dejado de importarme en algún punto entre el acta de nacimiento y la sonrisa de Elena Salazar. Fui a mi habitación y me cambié a algo más cómodo. Jeans, un suéter, zapatos bajos. Luego me senté en el borde de la cama y llamé a mi hija Sofía en Nueva York. Contestó al segundo timbre. ¿Mamá? ¿Está todo bien? Todo está bien, cariño. Solo quería escuchar tu voz. Hubo una pausa. Sofía tenía 25 años, estudiante de posgrado en Columbia, comprometida con un hombre llamado Miguel que la trataba como si fuera de oro. Era la que me llamaba cada domingo, la que mandaba tarjetas en mi cumpleaños, la que volaba a casa para Navidad aunque el dinero estuviera apretado. También era la que veía a través del encanto de Roberto, la que había dejado de llamarlo papá en algún punto de su adolescencia. Mamá, dijo cuidadosamente, no suenas bien. ¿Qué está pasando? Cerré los ojos. Quería contarle todo, sobre la llamada telefónica, los documentos falsificados, el acta de nacimiento, el medio hermano de 8 años que no sabía que tenía. Pero las palabras de Elena resonaban en mi cabeza. No le dejes saber que algo ha cambiado. Solo estoy cansada, dije. Tu padre y yo vamos a cenar esta noche. ¿Quiere hablar de algo? ¿De qué? No sé todavía. Otra pausa. Mamá, si algo está mal, puedes contarme. Lo sabes, ¿verdad? Ya no tienes que protegerlo. Mi garganta se apretó. Sofía siempre había sido la perceptiva, la que notaba cuando yo lloraba en el baño, cuando me encogía ante la voz elevada de Roberto, cuando dejé de sonreír en las cenas familiares. Lo sé, cariño. Te llamo mañana. ¿Está bien? Te quiero. Yo también te quiero, mamá. Ten cuidado. Colgué y miré el teléfono en mi mano. Ten cuidado. Como si Roberto fuera una tormenta que necesitaba capear, un peligro que necesitaba sobrevivir. Y tal vez lo era. Tal vez siempre lo había sido. Roberto llegó a casa a las 7:30, más temprano de lo que esperaba. Traía una botella de vino, del caro, del que solo compraba cuando quería algo. La puso en la barra de la cocina y me miró con una expresión que no pude leer. Te ves bien, dijo. Estaba usando jeans y un suéter. Me veía como siempre me veía, pero ahora entendía el juego. El cumplido era una prueba, una manera de ver si me ablandaría, si volvería a derretirme en la esposa agradecida que nunca hacía preguntas. Gracias, dije. ¿Abro el vino? Yo lo hago. Tú siéntate, relájate. Sirvió 2 copas y me pasó una. El vino era rojo oscuro, casi negro. Olía a roble y cerezas y algo agrio debajo. Olivia, dijo sentándose frente a mí en la isla de la cocina. Necesitamos hablar sobre anoche. ¿Ah, sí? Sé que estás molesta. La llamada fue un malentendido. Daniel está bien. Nunca hubo ninguna emergencia. Entré en pánico. Eso es todo. Estaba en una reunión de negocios y alguien mencionó que Daniel había tenido un accidente y yo solo reaccioné sin pensar. La mentira era tan suave, tan practicada que casi la creí. Casi. Una reunión de negocios, repetí. A las 3 de la mañana. Fue una cena tardía con inversionistas de Monterrey. ¿Sabes cómo son estas cosas? No sabía. Roberto nunca me había llevado a una cena de negocios en 32 años. Decía que no entendería las conversaciones, que me aburriría, que era mejor si me quedaba en casa con los niños que ahora eran adultos, que se habían
habían ido, que apenas hablaban con su padre. Roberto, dije, ¿por qué necesitabas $95,000 a las 3 de la mañana? Su cara no cambió. Eso era lo especial de Roberto. Había aprendido a controlar sus expresiones como otros hombres aprenden a controlar su temperamento. Nada se mostraba a menos que él quisiera mostrarlo. Te dije, fue un malentendido. Pensé que Daniel necesitaba ayuda. ¿Y el reporte policial con mi nombre? ¿Eso también fue un malentendido? Ahora algo brilló en sus ojos. Algo frío y rápido, como un pez moviéndose bajo el hielo. ¿Cuál reporte policial? El que dice que soy persona de interés en una investigación de fraude. El que menciona una deuda de apuestas garantizada con mi identidad. El que estaba en tu escritorio, Roberto, junto con una solicitud de crédito falsificada y una preaprobación de nuestra casa en Galveston. Puso su copa de vino en la barra. El sonido que hizo contra el granito fue muy fuerte en la cocina silenciosa. ¿Revisaste mi escritorio? Sí, no tenías derecho. Tengo todo el derecho. Soy tu esposa. Mi nombre está en esos documentos. Mi identidad fue usada para garantizar una deuda que nunca acepté. Así que sí, Roberto, revisé tu escritorio y encontré mucho más de lo que querías que encontrara. El silencio se estiró entre nosotros como un cable a punto de romperse. Las manos de Roberto estaban planas sobre la barra, los nudillos blancos. Nunca lo había visto mirarme de esta manera. No con enojo exactamente, pero con algo peor. Cálculo. Estaba calculando cuánto yo sabía, cuánto podía probar, cuánto le costaría hacer que esto desapareciera. Olivia, dijo finalmente, lo que sea que crees que encontraste, estás equivocada. Puedo explicar todo, pero no así, no cuando estás emocional e irracional. Cenemos, calmemos y hablemos de esto como adultos. No tengo hambre. Entonces solo siéntate conmigo. Por favor. El por favor era nuevo. Roberto no decía por favor. Daba órdenes, hacía demandas, emitía ultimátums, pero no rogaba, a menos que tuviera miedo. Miré a mi esposo de 32 años, a su pelo canoso, su reloj caro, sus manos que habían firmado mi identidad sin pensarlo 2 veces, y sentí algo cambiar dentro de mí. No amor, ya no, ni siquiera enojo, ni solo una certeza fría y clara de que había terminado. Está bien, dije. Cenemos. Íbamos a la mitad de la comida. Salmón que yo había cocinado pero no podía comer, espárragos que sabían a cartón, vino que estaba intacto en mi copa, cuando sonó el timbre. Roberto frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? No esperaba a nadie, pero tenía la sensación de que sabía quién era. Gloria estaba en la puerta, su abrigo abotonado hasta el cuello, su cara arreglada en una expresión de preocupación fraternal. Detrás de ella, en la entrada, podía ver su viejo Toyota, el que siempre se quejaba, el que decía que no podía pagar reemplazar. Olivia, cariño, dijo, pasando junto a mí hacia el vestíbulo. Vine tan pronto como pude. Roberto me llamó esta mañana y he estado preocupada por ti todo el día. Roberto te llamó, dije sin emoción. Está preocupado, Olivia. Todos estamos preocupados. No has sido tú misma últimamente. Miré a mi hermana, a su cabello teñido de rubio, su maquillaje cuidadosamente aplicado, su abrigo que ahora reconocía como nuevo, caro, del tipo que no podía pagar con su pensión. Pensé en los $3,800 al mes que Roberto le había estado pagando. Pensé en todas las veces que había tomado su lado, defendido sus ausencias, puesto excusas por su comportamiento. Gloria, dije, ¿hace cuánto tiempo has estado espiándome para mi esposo? Su cara se puso pálida. ¿Qué? Olivia, no sé de qué estás. ¿4 años? ¿5? ¿Cuánto te pagó para que le dijeras cuando yo estaba molesta? Cuando estaba sospechosa, cuando estaba pensando en irme. Esto es exactamente de lo que Roberto estaba hablando. La voz de Gloria se volvió aguda, defensiva. Estás paranoica, Olivia. Ves conspiraciones donde no las hay. Necesitas ayuda. Roberto apareció detrás de mí, su mano aterrizando en mi hombro con suficiente presión para sentirse como una advertencia. Gloria, dijo suavemente, gracias por venir. ¿Por qué no vamos todos a la sala y hablamos de esto con calma? No quiero hablar con calma, dije. Quiero la verdad. Quiero saber hace cuánto tiempo mi propia hermana me ha estado traicionando. ¿Traicionándote? Gloria se rió, pero no había humor en ello. Olivia, te he estado protegiendo. No tienes idea de lo que Roberto ha hecho por esta familia, lo que ha sacrificado. Si le reportaba ocasionalmente era porque estaba preocupada por ti, porque siempre has sido frágil desde que éramos niñas. Frágil, sí, frágil, emocional, incapaz de ver las cosas claramente. Mamá siempre decía, no, mi voz salió más dura de lo que esperaba. No te atrevas a citar a mamá, no después de todo. Los ojos de Gloria parpadearon hacia Roberto, luego de vuelta a mí. En ese momento, vi la verdad escrita en su cara. Tenía miedo, no de mí, sino de lo que yo podría hacer, de lo que podría decir, del arreglo cuidadosamente construido que mantenía el dinero de Roberto fluyendo a su cuenta bancaria cada mes. Olivia, dijo, su tono cambiando a algo más suave, más suplicante. Eres mi hermana, te quiero. Solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí, repetí. ¿Y qué es eso, exactamente? ¿Seguir casada con un hombre que falsificó mi firma? ¿Que tiene un hijo secreto con otra mujer? ¿Que usó mi identidad para cubrir sus deudas de apuestas? El silencio que
siguió fue absoluto. La boca de Gloria se abrió, luego se cerró. La mano de Roberto se apretó en mi hombro. No sé de qué estás hablando, susurró Gloria. Sí sabes, has sabido durante años. Lo has ayudado a esconderlo. Me alejé del agarre de Roberto y caminé hacia la puerta principal. Mis manos estaban firmes mientras la abría, mientras me hacía a un lado y esperaba. Vete, le dije a mi hermana. Vete de mi casa y no regreses. Gloria miró a Roberto. Roberto me miró a mí. Por un largo momento, nadie se movió. Luego Gloria agarró su bolsa y pasó junto a mí, sus tacones resonando en el piso de madera. No dijo adiós, no miró hacia atrás. Cerré la puerta detrás de ella y me volteé a enfrentar a mi esposo. Ahora, dije, terminemos de cenar. El resto de la noche pasó en silencio. Roberto no trató de explicar, no se disculpó. Comió su salmón, bebió su vino y me miró con esos ojos pequeños y calculadores. A las 10 me levanté de la mesa y empecé a limpiar los platos. Roberto me siguió al fregadero. Olivia, dijo quedamente, esto no ha terminado. Lo sé. Lo que sea que estés planeando no va a funcionar. Tengo abogados, tengo conexiones, tengo una adicción a las apuestas y una familia secreta. Enjuagué un plato y lo puse en el lavavajillas. Sí, Roberto, estoy consciente de lo que tienes. Su mandíbula se tensó. Ten cuidado, Olivia. No quieres convertirme en tu enemigo. No te estoy convirtiendo en mi enemigo. Te estoy dejando. Hay una diferencia. Por primera vez esa noche, algo se quebró en su expresión. No miedo exactamente. Roberto era demasiado orgulloso para el miedo, pero algo cercano. Sorpresa, tal vez. Incredulidad. No puedes dejarme, dijo. No tienes nada. Ni dinero, ni carrera, ni... ¿Ni qué? ¿Ni valor? ¿Ni opciones? Sequé mis manos y me volteé a enfrentarlo. Eso es lo que siempre has creído, ¿no? Que yo era demasiado débil, demasiado dependiente, demasiado patética para sobrevivir sin ti. Bueno, Roberto, estabas equivocado. No soy la mujer con la que te casaste. No soy la mujer que decía sí a todo y no pedía nada. Esa mujer se fue. Pasé junto a él hacia las escaleras. Olivia, su voz me detuvo en el primer escalón. ¿A dónde vas? A la cama, al cuarto de huéspedes, donde voy a dormir de ahora en adelante. No hemos terminado de hablar. Sí terminamos. Subí las escaleras sin mirar atrás. Mi corazón latía fuerte. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. No me di la vuelta. No le di la satisfacción. Arriba de las escaleras, mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Mamá, papá me llamó. Dice que has estado actuando loca. Quiere que vaya mañana a hacerte entrar en razón. ¿Qué está pasando? Miré el mensaje por un largo rato. Luego escribí de vuelta. Ven mañana. Tengo algo que mostrarte. Y me fui a la cama. Daniel no vino a la mañana siguiente. Tampoco vino esa tarde, ni esa noche. Revisaba mi teléfono cada hora, esperando un mensaje, una llamada, cualquier cosa. Pero solo había silencio. El mismo silencio que me había seguido durante 32 años de matrimonio. El mismo silencio que llenaba esta casa como humo. Roberto se fue al trabajo a las 7 como siempre. No dijo adiós. No me miró. Simplemente salió por la puerta y se fue en su BMW, dejándome sola con el olor de su colonia y el recuerdo de todo lo que había hecho. Hice café. Me senté en la isla de la cocina. Miré la carpeta escondida en el cajón de mi mesita de noche, la que tenía el acta de nacimiento y los documentos falsificados, y me pregunté qué se suponía que debía hacer ahora. A las 9, mi teléfono sonó. No era Daniel, era Carolina, mi hija mayor, llamando desde Chicago. Mamá, ¿qué está pasando? Papá me llamó anoche. Dijo que tuviste una especie de crisis nerviosa. Cerré los ojos. Por supuesto que Roberto había llamado a Carolina. Estaba construyendo su caso, reuniendo sus testigos, preparando su defensa. Para el fin de semana, todos los que conocía creerían que estaba loca. No tuve ninguna crisis, cariño. Tu padre y yo estamos teniendo algunos problemas. Eso es todo. ¿Qué tipo de problemas? Dudé. Carolina tenía 28 años, enfermera en un hospital de Chicago, casada con un hombre llamado Andrés que trabajaba en finanzas. Era práctica, sensata, el tipo de persona que creía que los problemas se resolvían con hojas de cálculo y terapia. También estaba más cerca de Roberto que Sofía, no por mucho, pero lo suficiente. Descubrí algunas cosas sobre tu padre, dije cuidadosamente, cosas que no sabía antes, cosas que lo cambian todo. ¿Qué cosas? Prefiero no decirlo por teléfono. ¿Puedes venir a casa este fin de semana? Necesito hablar contigo y con Sofía juntas. Hubo una larga pausa. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Papá dijo que estabas actuando paranoica, revisando sus cosas privadas, acusándolo de... Carolina, mi voz salió más cortante de lo que pretendía. Tu padre me ha estado mintiendo durante años. Tiene un hijo con otra mujer, un niño de 8 años llamado Mateo. Encontré el acta de nacimiento en su escritorio. El silencio en el otro lado de la línea fue absoluto. Podía escuchar a Carolina respirando, lenta y cuidadosamente, como lo hacía cuando trataba de no llorar. Mamá, dijo finalmente, ¿estás segura? Estoy segura. Dios mío, su voz se quebró. Dios mío, mamá, lo siento tanto. Yo no. Papá dijo. Pensé, está bien, cariño. No sabías. Ninguna de nosotras sabía. Voy a ir a casa este fin de semana. Reservaré un vuelo esta noche. Gracias. Después de colgar, me quedé sentada un largo rato con el teléfono en la mano, pensando en la conversación que tendría con Carolina y Sofía, pensando en cómo les explicaría que su padre nos había traicionado a todas, no solo a mí, sino también a ellas, que la familia que creían tener estaba construida sobre mentiras. Mi teléfono vibró. Un mensaje de
de Daniel. No puedo ir hoy. Emergencia en el trabajo. Papá me necesita en el restaurante. Miré el mensaje. Papá me necesita en el restaurante. No iré mañana o hablamos después. Solo una excusa, pasada de padre a hijo, como todo lo demás en esta familia. Escribí de vuelta. Entiendo. Cuando estés listo, aquí estaré. No respondió. A las 11 manejé al banco. Había estado pensando en dinero desde mi conversación con Elena Salazar. La mitad de todo, había dicho. 15 a 20 millones de dólares. Pero eso era en el futuro. Después de abogados y cortes y negociaciones. Ahora mismo, necesitaba saber a qué tenía acceso. Ahora mismo, necesitaba sobrevivir. La sucursal de Chase Bank en Woodlands Parkway era la misma que Roberto y yo habíamos usado por 18 años. El gerente, un hombre llamado Carlos Mendoza, había estado en nuestra fiesta de aniversario la primavera pasada. Había estrechado la mano de Roberto y lo había llamado un pilar de la comunidad. Apenas me había mirado. Hoy, me miró diferente. Señora Medina, dijo, después de que había estado esperando en su oficina por 15 minutos. Me temo que ha habido un cambio en su cuenta. ¿Qué tipo de cambio? Se movió en su silla. Era un hombre pequeño, calvo, con lentes que siempre estaban ligeramente torcidos. Se veía incómodo, lo que me hizo sentir incómoda. Su cuenta de cheques conjunta ha sido congelada. Hay una retención en todas las transacciones pendiente de una revisión. ¿Una revisión de qué? No tengo libertad para decirlo. Necesitaría hablar con su esposo sobre los detalles. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. Roberto se había movido rápido, más rápido de lo que esperaba. Señor Mendoza, dije, esa cuenta tiene ambos nombres. Tengo derecho a acceder a mi propio dinero. Entiendo, señora Medina, pero la retención fue colocada por el titular principal de la cuenta. Hasta que se levante, no se pueden hacer retiros ni transferencias. El titular principal de la cuenta. Repetí las palabras lentamente, saboreándolas. Pensé que éramos titulares conjuntos. La cara de Carlos Mendoza se puso rosa. Ajustó sus lentes torcidos y miró hacia su pantalla de computadora. Técnicamente sí, pero el señor Medina está listado como el firmante principal en todas las cuentas. Él tiene la autoridad para colocar retenciones administrativas sin aprobación conjunta, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Pensé en todos los años que había firmado documentos que Roberto ponía frente a mí. Declaraciones de impuestos, formularios de inversión, papeles de hipoteca. Había confiado en él. Había creído que mi nombre en esos documentos significaba algo, pero no significaba nada. Nunca había significado nada. ¿Cuánto hay en la cuenta? Pregunté. Señora Medina, realmente no puedo. ¿Cuánto? Suspiró. $290,000. Aproximadamente. $290,000. Dinero que había ayudado a ganar, a ahorrar, a administrar. Dinero que se suponía que era nuestro. Y ahora no podía tocar ni un centavo. ¿Y la cuenta de ahorros? ¿Las cuentas de inversión? La cara rosa de Carlos Mendoza se puso más pálida. Esas han sido reestructuradas. Me temo que no puedo proporcionar detalles sin la autorización del señor Medina. Reestructuradas. Esa era una palabra educada para robadas. Me levanté. Mis piernas se sentían débiles, pero las hice sostenerme. No me derrumbaría frente a este hombre. No le daría a Roberto esa satisfacción. Gracias por su tiempo, señor Mendoza. Señora Medina, si hay algo que pueda hacer, no lo hay. Salí del banco y me senté en mi carro por 20 minutos, mirando el volante. Tenía $52 en mi cartera. Tenía una tarjeta de crédito que probablemente estaba a punto de ser cancelada. Tenía una casa que estaba a nombre de Roberto, un carro que estaba arrendado a través de su empresa y una vida que había sido construida enteramente con su dinero. Tenía 56 años y no tenía nada. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi antigua escuela de pedagogía. La mujer que contestó era joven, alegre, con el tipo de voz que hacía que todo sonara como pregunta. Universidad de Houston, Facultad de Educación, ¿en qué puedo ayudarle? Llamo para preguntar sobre reinscripción, dije. Fui estudiante ahí a principios de los 90. Tuve que irme antes de terminar mi título. Oh, lamento escuchar eso. Déjeme buscar sus registros. ¿Cuál es su nombre? Olivia Medina. Nombre de soltera, Olivia Vázquez. Hubo tecleo del otro lado. Luego una pausa. La encontré, señora Medina. Completó 2 años del programa antes de retirarse en 1993. ¿Es correcto? El año en que Daniel nació. El año en que Roberto me dijo que me necesitaba en casa, que el negocio estaba creciendo, que siempre podía terminar después. Es correcto. Bueno, la buena noticia es que algunos de sus créditos todavía pueden ser transferibles, pero necesitaría retomar las prácticas docentes y pasar el examen de certificación. Probablemente tomaría 2 o 3 años, dependiendo de su horario. 2 o 3 años. Tenía 56 años. Para cuando terminara, tendría 58 o 59. Demasiado vieja para empezar una nueva carrera, diría Roberto. Demasiado vieja para ser útil. Pero Roberto no estaba aquí. Y su voz en mi cabeza ya no tenía derecho a decidir. ¿Puede enviarme la información de inscripción? Pregunté. Por supuesto. ¿Cuál es su correo electrónico? Le di mi dirección, mi correo personal, el que Roberto no conocía, el que había creado años atrás solo para tener algo que fuera mío. Después de colgar, me senté en la cocina y pensé en la mujer que solía ser. La mujer que quería ser maestra, que quería ayudar a los niños, que tenía sueños que se extendían más allá de esta casa y este matrimonio. Esa mujer había estado enterrada por 32 años, sofocada bajo las expectativas de Roberto y mi propio
propio miedo. Pero no estaba muerta. Podía sentirla moviéndose en algún lugar profundo dentro de mí, despertando después de un largo sueño. Roberto llegó a casa a las 7. Traía un portafolio y una carpeta diferente, más gruesa que la que había encontrado en su escritorio. Necesitamos hablar, dijo. Entonces, habla. Se sentó frente a mí en la isla de la cocina, el mismo lugar donde nos habíamos sentado anoche, cuando todo cambió. La misma barra de granito, el mismo aire frío, la misma distancia entre nosotros. Hablé con mis abogados hoy, dijo. Prepararon una propuesta. Deslizó la carpeta por la barra. No la toqué. ¿Una propuesta para qué? Para seguir adelante, silenciosamente, sin involucrar a las cortes o la policía o a nadie más. Abrí la carpeta. Adentro había un solo documento, 10 páginas, lleno de lenguaje legal que no entendía completamente, pero entendí lo suficiente. Roberto me estaba ofreciendo un acuerdo. $400,000 pagados en 5 años. A cambio, firmaría un acuerdo de confidencialidad, retiraría cualquier reclamo contra él y aceptaría una disolución silenciosa del matrimonio. $400,000 por 32 años de mi vida, por 3 hijos, una carrera que abandoné, una identidad que perdí. Esto es una broma, dije. Es generoso, Olivia, más que generoso. Podrías comprar una casa pequeña, vivir cómodamente. ¿Cómodamente? Me reí. No fue una risa agradable. Roberto, vales $38 millones. Tienes un hijo secreto, una adicción a las apuestas y una investigación policial con mi nombre. ¿Y me ofreces 400,000? Su mandíbula se tensó. Te estoy ofreciendo una salida, un corte limpio, sin abogados, sin cortes, sin publicidad, sin publicidad. Ahora entendía. Esto no se trataba de ser justo. Se trataba de protegerse a sí mismo. Tienes miedo de lo que pasa si esto va a la corte, si la gente se entera de lo que has hecho. Estoy tratando de proteger a esta familia. ¿Esta familia? Empujé la carpeta de vuelta por la barra. Tú destruiste esta familia, Roberto. La destruiste en el momento en que firmaste mi nombre en una deuda de apuestas, en el momento en que tuviste un hijo con otra mujer, en el momento en que decidiste que era demasiado estúpida para darme cuenta. Se levantó. Su cara estaba roja, sus manos temblando. Nunca lo había visto tan enojado. No el enojo frío y controlado al que estaba acostumbrada, sino algo más caliente, más peligroso. Firma el acuerdo, Olivia. No, fírmalo, o voy a hacer tu vida muy difícil. ¿Más difícil que esto? Gesticulé alrededor de la cocina. A los electrodomésticos caros, las barras de mármol, el vacío. ¿Más difícil que estar casada con un hombre que me trata como un mueble, que le paga a mi hermana para espiarme, que tiene toda otra familia que nunca conocí? No tienes idea de lo que soy capaz. Tú tampoco, Roberto. Me levanté y lo enfrenté. Tú tampoco. Nos miramos el uno al otro a través de la barra. El aire entre nosotros estaba espeso con 32 años de silencio. 32 años de cosas que debí haber dicho y no dije. Finalmente, Roberto recogió la carpeta y caminó hacia su oficina. Te vas a arrepentir de esto, dijo sin voltear. Tal vez, dije, pero me arrepentiría más de firmar. Azotó la puerta. El sonido resonó por toda la casa vacía. Esa noche, me acosté en la cama del cuarto de huéspedes y miré el techo. No tenía dinero, ni trabajo, ni plan. Mi esposo me estaba amenazando. Mi hijo no devolvía mis llamadas. Mi hermana me había estado espiando durante años. Pero por primera vez en 32 años sentí algo que no era miedo. Me sentí libre. A la mañana siguiente, desperté con una notificación en mi teléfono, un correo de Chase Bank. Estimada señora Medina, lamentamos informarle que su cuenta de cheques conjunta ha sido cerrada con efecto inmediato. Todos los fondos restantes han sido transferidos según las instrucciones del titular principal de la cuenta. Si tiene preguntas, por favor contacte a nuestro departamento de servicio al cliente. Leí el correo 3 veces. Luego me levanté de la cama, me vestí y llamé a Elena Salazar. Cerró la cuenta. Dije, todo, cada centavo. Hubo una pausa. Luego la voz de Elena, calmada y firme. Bien, ahora tenemos evidencia de abuso financiero. Ahora sí podemos hacerle daño de verdad. Sonreí. Era la primera vez que sonreía en días. Dime qué hacer, dije, y ella me lo dijo. La oficina de Elena Salazar olía a café y papel viejo. Eran las 9 de la mañana, y había estado sentada frente a su escritorio por 20 minutos, viéndola hojear los documentos que había traído, la solicitud de crédito falsificada, el reporte policial, el acta de nacimiento, y ahora, el estado de cuenta mostrando que Roberto había cerrado nuestra cuenta conjunta. Esto es excelente, dijo, dejando los papeles. No para ti, obviamente, pero para el caso. ¿Cómo es excelente perder todo mi dinero? Elena sonrió. Era la misma sonrisa afilada que recordaba de nuestra primera reunión, la que la hacía parecer un depredador divisando su presa, porque establece un patrón de abuso financiero. Tu esposo no solo escondió activos, activamente te cortó el acceso a fondos a los que tenías derecho legal. Eso no es solo causa de divorcio, es causa de manutención de emergencia, congelamiento de activos y potencialmente cargos criminales. Cargos criminales. No había pensado en eso. Había estado tan enfocada en sobrevivir, en pasar cada día, que no había considerado qué podría pasarle a Roberto si esto llegaba a la corte. ¿Qué tipo de cargos criminales? Robo de
de identidad, para empezar. Falsificó tu firma en una solicitud de crédito. Eso es un delito grave en Texas. Luego está el fraude. Usar tu identidad como garantía para deudas de apuestas. Y dependiendo de qué más encontremos, podría haber cargos relacionados con abuso financiero, coerción, tal vez incluso lavado de dinero si sus conexiones de apuestas son profundas. Pensé en Roberto en una corte, Roberto con esposas, Roberto en una celda de prisión. Las imágenes se sentían irreales, como escenas de una película sobre la vida de alguien más. No quiero que vaya a prisión, dije lentamente. Solo quiero salir. Elena asintió. Entiendo. Y podemos negociar eso. Un acuerdo que lo mantenga fuera de la corte criminal a cambio de una división justa de activos. Pero primero, necesitamos poder de negociación. Necesitamos saber todo. Todo lo que está escondiendo. Las deudas de apuestas, la amante, el hijo secreto. Eso es solo lo que has encontrado hasta ahora. Hombres como tu esposo no se detienen en un secreto. Siempre hay más. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Roberto me había estado mintiendo por años, tal vez décadas. El acta de nacimiento era prueba de eso. Pero ¿qué más había? ¿Qué más había pasado por alto? ¿Cómo lo averiguamos? Pregunté. Elena abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de presentación. El nombre en ella era Ricardo Morales, investigador privado. Ricardo es el mejor en Houston, dijo. Es discreto, minucioso y sabe cómo encontrar cosas que la gente quiere mantener ocultas. Ya le informé sobre tu caso. Puede empezar hoy si estás lista. Tomé la tarjeta. El papel era grueso y caro, como todo lo demás en la oficina de Elena. Como todo lo demás en el mundo del que Roberto me había mantenido alejada. ¿Cuánto cuesta? $5,000 como anticipo, más si la investigación va profundo. $5,000. Tenía $52 en mi cartera y una tarjeta de crédito que probablemente ya estaba cancelada. No tengo ese tipo de dinero, dije. Roberto se llevó todo. La sonrisa de Elena no vaciló. Lo sé, por eso voy a adelantar el costo. Considéralo una inversión en tu caso. Cuando ganemos, y vamos a ganar, me puedes pagar del acuerdo. La miré fijamente. En 32 años, nadie me había ofrecido ayuda así. Nadie había creído en mí lo suficiente como para arriesgar su propio dinero. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué estás haciendo esto? Elena se reclinó en su silla. Por un momento, su expresión afilada se suavizó en algo casi humano. Porque fui tú, señora Medina. Hace 15 años, estuve casada con un hombre que controlaba cada centavo que ganaba, cada decisión que tomaba, cada respiro que daba. Cuando finalmente salí, juré que pasaría el resto de mi carrera ayudando a mujeres como yo, mujeres como tú. Se levantó y extendió su mano. Entonces, ¿estás lista para pelear? Estreché su mano. Su agarre era firme y cálido. Estoy lista. Carolina y Sofía llegaron esa noche. Las recogí del aeropuerto en mi carro, el BMW arrendado que todavía tenía el nombre de Roberto en el registro. Salieron de la terminal juntas, rodando maletas que combinaban, luciendo como las mujeres hermosas y exitosas en las que se habían convertido sin ninguna ayuda de su padre. Carolina me abrazó primero. Era más alta que yo ahora, con el pelo oscuro de Roberto y los ojos cafés de mi madre. Olía a café de avión y al perfume de jazmín que había usado desde la universidad. «¡Mamá!», dijo su voz espesa. «Lo siento tanto. Debí haberte creído. No sabías, cariño. Ninguna de nosotras sabía». Sofía me abrazó después. Era más pequeña, más suave, con mi pelo claro y una cara que todavía se veía joven incluso a los 25. Estaba llorando antes de siquiera alcanzarme. «Lo voy a matar», dijo en mi hombro. «Lo voy a matar de verdad». «No, no lo vas a hacer. Vamos a hacer esto de la manera correcta». Manejamos a casa en silencio. El sol se estaba poniendo sobre los edificios, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Era hermoso, el tipo de atardecer que Roberto y yo solíamos ver juntos desde el patio, cuando todavía creía en atardeceres y matrimonios y finales felices. En la casa hice la cena. Pasta con pan de ajo, la misma comida que hacía para las cenas familiares cuando las niñas eran pequeñas. Nos sentamos en la isla de la cocina, las tres, y les conté todo, sobre la llamada a las 3:42 de la madrugada, sobre los documentos falsificados y el reporte policial, sobre Mateo, el medio hermano de 8 años que no sabían que tenían, sobre Pamela, la mujer con la que Roberto había estado durante 7 años, sobre Gloria, que me había estado espiando por dinero, sobre la cuenta bancaria, ahora vacía, sobre la oferta de acuerdo, rechazada. Cuando terminé, Carolina y Sofía se quedaron sentadas en silencio atónito. Sofía estaba llorando de nuevo, calladamente. La cara de Carolina estaba pálida, su mandíbula apretada en una línea dura. 7 años, dijo Carolina finalmente. Ha tenido otra familia por 7 años. Sí. ¿Y la tía Gloria sabía? ¿Lo estaba ayudando? Sí. Carolina se levantó abruptamente, casi tirando su copa de vino. Caminó hacia la ventana y se quedó parada con la espalda hacia nosotras, mirando hacia el jardín oscuro. Hablé con él, dijo, su voz temblando. La semana pasada me llamó para quejarse de ti, de cómo estabas siendo difícil y paranoica, y le creí. De verdad le creí. Carolina, no, mamá.
Mamá, no pongas excusas por mí. Debí haberlo sabido. Debí haber visto a través de él hace años. Pero quería tanto creer que era un buen padre, un buen esposo, que ignoré todo lo que estaba justo frente a mi cara. Se volteó. Sus ojos estaban rojos, pero no estaba llorando. Se veía enojada. Más enojada de lo que jamás la había visto. ¿Qué necesitas?, preguntó. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Miré a mis hijas, a la determinación feroz de Carolina, a las lágrimas silenciosas de Sofía, y sentí algo abrirse en mi pecho. Amor, tal vez. O gratitud. O solo el alivio de no estar sola más. Necesito que confíen en mí, dije. Y necesito que se mantengan fuera de esto hasta que les diga lo contrario. Su padre es peligroso cuando está acorralado. No quiero que las lastime a ustedes también. Mamá, ¿podemos manejar? Por favor, Carolina. Déjame hacer esto a mi manera. Intercambiaron una mirada. La comunicación silenciosa de hermanas que habían crecido juntas, que se conocían mejor que nadie. Está bien, dijo Sofía finalmente. Pero estamos aquí. Lo que necesites. Cuando lo necesites. Lo sé, cariño. Lo sé. A la mañana siguiente, manejé a una dirección que Ricardo Morales me había enviado por mensaje. Una unidad de almacenamiento en las afueras de Katy, rentada a nombre de Roberto. Ricardo la había encontrado en menos de 24 horas. Tu esposo ha estado pagándola en efectivo por 5 años, había dicho por teléfono. Lo que sea que haya ahí, no quiere que nadie lo sepa. La bodega era del tipo de lugar que se anuncia en televisión a altas horas de la noche. Barato, anónimo, el tipo de lugar donde la gente guarda cosas que quiere olvidar. Entré al estacionamiento y me quedé en mi carro, mirando la fila de puertas naranjas. Unidad 183. Ese era el número que Ricardo me había dado. Me bajé del carro. El aire de la mañana estaba frío, más agudo de lo usual para Houston en abril. Caminé pasando las unidades 178, 179, 180, mi corazón latiendo más rápido con cada paso. La unidad 183 tenía un candado en la puerta. Ricardo me había advertido sobre eso. No puedo entrar legalmente, había dicho, pero tú eres su esposa. Texas es un estado de propiedad comunitaria. Técnicamente, cualquier cosa en esa unidad te pertenece a ti también. Había traído cortapernos. No sabía de dónde había venido esa versión de mí, la versión que compraba cortapernos en Home Depot y manejaba bodegas de almacenamiento sola, pero aquí estaba. El candado se rompió con un chasquido. Levanté la puerta de metal y entré. La unidad era pequeña, tal vez 3 metros por 3 metros, apilada con cajas de cartón y contenedores de plástico. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, barriéndola por el espacio polvoriento. La primera caja que abrí contenía documentos financieros, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, reportes de inversión, todos con fecha de hace 12 años. Los hojeé rápidamente, buscando algo inusual. La segunda caja era peor. Contenía fotografías, docenas de ellas, tal vez cientos. Fotos de Pamela en restaurantes, en playas, en fiestas de Navidad. Fotos de Mateo de bebé, de niño pequeño, de un niño con los ojos de Roberto y la sonrisa de Pamela. Fotos de Roberto cargando a Mateo en sus hombros, viéndose más feliz de lo que jamás lo había visto. Me senté en una caja polvorienta y miré las fotografías en mis manos. 7 años de otra vida. 7 años de memorias que no me incluían. La tercera caja contenía documentos que no entendía al principio. Papeles legales con nombres que no reconocía. Transferencias de dinero a cuentas en las Islas Caimán. Contratos de propiedades que nunca había escuchado. Pero un documento destacó, sujeto con un clip al frente de una carpeta gruesa. Era una póliza de seguro de vida. $1.500.000. Tomada hace 4 años. La beneficiaria era Pamela Ríos. No yo, no nuestros hijos. Pamela. Si Roberto moría, su amante recibiría $1.500.000. Su esposa e hijos legítimos no recibirían nada. Fotografié todo. Cada documento, cada fotografía, cada pieza de evidencia que probaba que Roberto había estado planeando dejarme sin nada. Mis manos estaban temblando, pero seguí adelante. Cuando terminé, puse todo de vuelta exactamente como lo había encontrado. Luego cerré la puerta, reemplacé el candado con uno nuevo que había comprado y manejé a casa. Esa tarde, firmé un documento que Roberto no sabía que existía. Elena Salazar lo había preparado. Una queja formal a la oficina del fiscal general de Texas, detallando el robo de identidad de Roberto, fraude financiero y sospecha de lavado de dinero. La queja no garantizaba procesamiento. Eso dependería de la oficina del fiscal, pero creaba un rastro de papel. Ponía el nombre de Roberto en un archivo en algún lugar, esperando. Una vez que firmes esto, me había advertido Elena, no hay vuelta atrás. Él lo descubrirá eventualmente, y cuando lo haga, vendrá por ti con todo lo que tiene. Pensé en la póliza de seguro de vida con el nombre de Pamela. Pensé en las fotografías de Mateo, el hijo que Roberto había amado en secreto mientras ignoraba a los hijos que teníamos juntos. Pensé en 32 años de silencio, de obediencia, de hacerme pequeña para que Roberto pudiera sentirse grande. Firmé la queja. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Elena tomó el documento y lo puso en una carpeta marcada Medina, confidencial. Ahora esperamos. La oficina del fiscal revisará la queja y decidirá si investiga. Mientras tanto, Ricardo sigue excavando y preparamos la demanda de divorcio. ¿Cuándo? 2 semanas. Quiero tener todo listo antes de que Roberto sepa lo que viene. 2 semanas. 14 días para reunir evidencia, construir un caso y prepararme para la pelea de mi vida. Me levanté para irme. En la puerta me volteé. Elena, gracias por creerme. Levantó la vista de su escritorio. Por un momento, esa sonrisa
sonrisa afilada se suavizó de nuevo. Agradécete a ti misma, señora Medina. Tú eres la que finalmente decidió pelear. Salí de su oficina hacia el sol brillante de Texas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedes verme mañana? Solo nosotros. Miré el mensaje por un largo rato. Luego escribí de vuelta. Sí, dime dónde. Daniel eligió una cafetería en Montrose, a 15 kilómetros de nuestra casa. Era el tipo de lugar al que van los estudiantes universitarios a estudiar. Paredes de ladrillo expuesto, muebles disparejos, el olor a espresso y ambición. No el tipo de lugar donde normalmente se vería al hijo de Roberto. Llegué 10 minutos temprano. Pedí un café negro que no quería y me senté en una mesa cerca de la ventana, mirando la puerta. Daniel entró exactamente a las 2. Llevaba traje. Siempre usaba trajes ahora, desde que empezó a trabajar para Roberto, pero su corbata estaba suelta y su cara estaba pálida. Parecía que no había dormido en días. Me vio y se detuvo. Por un momento pensé que podría darse la vuelta e irse, pero luego caminó hacia mí, jaló la silla frente a mí y se sentó. Mamá, dijo. Daniel, nos miramos el uno al otro. Mi hijo tenía 31 años. Pero ahora mismo parecía el niño pequeño que solía meterse a mi cama durante las tormentas, buscando consuelo de una madre en quien confiaba completamente. No sé por dónde empezar, dijo. Empieza por donde quieras. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan parecido a Roberto que me hizo doler el pecho. Papá me llamó la semana pasada, después de que encontraste esos documentos. Me dijo que estabas teniendo una crisis nerviosa, dijo que estabas paranoica, delirando, que habías revisado sus archivos privados e inventado alguna historia sobre fraude e hijos secretos. Y le creíste. No sabía qué creer. Tienes que entender, mamá. Papá siempre ha sido papá. Exitoso, seguro, en control. Y tú siempre has sido callada, acomodadiza. Pensé que tal vez el estrés de todo te había afectado. Tomé un sorbo de mi café. Estaba amargo y frío. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Daniel metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado. Lo deslizó por la mesa hacia mí. Encontré esto ayer, en la oficina de papá en el restaurante principal. Me pidió que archivara unos documentos y vi mi nombre en algo que no reconocía. Desdoblé el papel. Era un contrato de préstamo, fechado hace 2 años, por $280,000. El prestatario estaba listado como Daniel Alejandro Medina. La garantía era una propiedad en Katy que nunca había escuchado. La tasa de interés era del 19%, el tipo de tasa que cobran los usureros. Yo nunca firmé esto, dijo Daniel. Su voz estaba temblando. Nunca acepté ningún préstamo. Ni siquiera sabía que esta propiedad existía. Pero esa es mi firma, mamá. O algo que se ve exactamente igual. Miré el documento. Roberto le había hecho a Daniel exactamente lo que me había hecho a mí. Falsificó su firma, usó su identidad, lo enterró en una deuda que no sabía que existía. Hay más, dijo Daniel. Sacó su teléfono y buscó algo. Pasé toda la noche revisando los registros de la empresa. Papá me dio acceso hace años para el trabajo. Nunca realmente miré nada más allá de lo que necesitaba. Pero anoche miré. Volteó el teléfono hacia mí. En la pantalla había una hoja de cálculo. Filas y filas de números. Transferencias. Pagos. Papá ha estado sacando dinero de los restaurantes durante años. Cientos de miles de dólares, a veces millones, yendo a cuentas que nunca había visto. Algunas están en las Islas Caimán, algunas están a nombres que no reconozco, y algunas, hizo una pausa, su mandíbula tensándose. Algunas están a nombre de una mujer llamada Pamela Ríos. La encontraste. Encontré más que a ella. Los ojos de Daniel encontraron los míos. Mamá, encontré el acta de nacimiento. Mateo, mi medio hermano. Tengo un medio hermano que nunca conocí. Extendí mi mano por la mesa y tomé la mano de mi hijo. Sus dedos estaban fríos, temblando. Lo sé, cariño. Yo también la encontré. ¿Por qué no me dijiste? Traté. No contestabas mis llamadas. La cara de Daniel se desmoronó. Por un momento, no era un abogado de 31 años en un traje caro. Era solo un niño que había descubierto que su padre era un extraño. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Debí haberte escuchado. Debí haber. Está bien. ¿No sabías? No, no está bien. Retiró su mano y se limpió los ojos. Le creí. Tomé su lado. Dejé que me convenciera de que tú eras el problema, cuando todo el tiempo él era el que le estaba mintiendo a todos. Daniel, tu padre es muy bueno mintiendo. Ha tenido 32 años de práctica, pero soy su hijo. Debí haber visto a través de él. Debí haberte protegido. Miré a mis hijos, a sus ojos rojos, sus manos temblorosas, su cara llena de culpa y dolor, y sentí algo que no esperaba. Perdón. Estás aquí ahora, dije. Eso es lo que importa. Hablamos por 2 horas. Le conté a Daniel todo. La llamada a las 3:42, los documentos falsificados, la bodega, la póliza de seguro de vida nombrando a Pamela como beneficiaria. Le conté sobre Elena Salazar y Ricardo Morales, sobre la queja al fiscal general, sobre el divorcio que estaba planeando. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó finalmente. Necesito que testifiques. Cuando esto vaya a la corte, necesito que digas la verdad sobre lo que tu padre hizo. El préstamo falsificado, el lavado de dinero, todo. ¿Quieres que testifique contra mi propio padre? Quiero que digas la verdad, lo que sea que eso signifique. Daniel miró su taza de café. Podía verlo luchando con ello. La lealtad que había sentido hacia Roberto toda su vida. La traición que apenas estaba comenzando a entender. Me va a destruir, dijo quedamente.
claramente. Si testifico contra él, me va a despedir, me va a cortar. Se va a asegurar de que nunca vuelva a trabajar en esta ciudad. Probablemente. ¿Y me estás pidiendo que lo haga de todas formas? Te estoy pidiendo que hagas lo correcto, pero entenderé si no puedes. Daniel me miró. Sus ojos estaban más claros ahora, más duros. Algo había cambiado en él durante nuestra conversación. Algo se había roto y algo más había comenzado a crecer. Lo haré, dijo. Voy a testificar. Lo que necesites. Extendí mi mano por la mesa y tomé su mano de nuevo. Gracias, Daniel. Sé lo difícil que es esto. No es difícil, mamá. Es la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Apretó mi mano. Solo desearía haberla tomado antes. Manejamos de regreso a la casa juntos, Daniel siguiéndome en su carro. Lo había invitado a cenar, una cena de verdad, del tipo que solíamos tener antes de que Roberto convirtiera a nuestra familia en una actuación. Pero cuando entramos a la cochera, algo estaba mal. El BMW de Roberto estaba estacionado en ángulo, una llanta en el jardín, la puerta del conductor abierta, la puerta principal de la casa también estaba abierta, luz derramándose sobre el porche. Quédate aquí, le dije a Daniel. Mamá, quédate aquí. Subí los escalones del frente y entré a la casa. Las luces estaban encendidas en cada cuarto. La cocina estaba vacía, la sala estaba vacía, la puerta de la oficina de Roberto estaba cerrada. La empujé para abrirla. Roberto estaba sentado en su escritorio, papeles esparcidos por todos lados. Levantó la vista cuando entré y vi algo que nunca había visto en su cara. Miedo. ¿Presentaste una queja?, dijo. Su voz estaba ronca, apenas un susurro. Con el fiscal general. Estás tratando de destruirme. Estoy tratando de protegerme. ¿Protegerte? Se levantó tirando su silla. Te di todo. Una casa, una familia, una vida. ¿Y así es como me pagas? No me diste nada, Roberto. Tomaste todo y lo llamaste dar. Te hice. Estaba caminando hacia mí ahora, su cara roja, sus manos temblando. Sin mí, no serías nada. Una maestra en alguna escuela pública, cuidando niños ajenos y contando monedas. Te convertí en algo. Me convertiste en una prisionera. ¿Una prisionera? Se rió. Un sonido feo, roto. Vivías en una mansión. Tenías carros, ropa, joyas. Nunca trabajaste un día en tu vida. Trabajé todos los días. Crié a tus hijos. Manejé tu casa. Sonreí a tus socios de negocios y pretendí no notar cuando llegabas a casa oliendo a otras mujeres. Eso fue trabajo, Roberto. Ese fue el trabajo más duro que he hecho en mi vida. Estaba parado justo frente a mí ahora, lo suficientemente cerca para oler el tequila en su aliento. Sus ojos estaban salvajes, desenfocados. No voy a dejar que me arruines, dijo. No voy a dejar que te lleves lo que es mío. Nunca fue solo tuyo, era nuestro, y tú lo tiraste. La puerta principal se abrió. La voz de Daniel resonó por la casa. ¿Mamá? ¿Está todo bien? La cabeza de Roberto giró hacia el sonido. Su cara se torció. ¿Lo trajiste aquí? ¿Pusiste a mi propio hijo en mi contra? Él se puso solo, Roberto, cuando encontró los documentos que falsificaste con su nombre. Por un momento Roberto se quedó completamente quieto. Luego algo en él pareció quebrarse. Daniel no me traicionaría. Daniel es leal. Daniel está en la puerta, dije. ¿Por qué no le preguntas tú mismo? Roberto se volteó. Daniel estaba parado en la puerta de la oficina, su cara pálida pero decidida. Papá, dijo Daniel, necesitamos hablar. La conversación duró menos de 10 minutos. Daniel confrontó a Roberto con el contrato de préstamo falsificado, las transferencias de dinero, las cuentas secretas. Roberto negó todo al principio. Afirmó que los documentos eran falsos, que Daniel había malentendido, que yo lo había manipulado. Pero Daniel no cedió. Se mantuvo firme, haciendo pregunta tras pregunta, negándose a aceptar las mentiras de Roberto. Y entonces la cara de Roberto cambió. Pasó de roja a blanca en cuestión de segundos. Se puso una mano en el pecho. Abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. ¿Papá? Daniel dio un paso adelante. ¿Papá? ¿Estás bien? Las rodillas de Roberto cedieron. Agarró el borde de su escritorio, falló y cayó al piso. Llama al 911, dije. Mi voz sonaba calmada, distante, como si perteneciera a alguien más. Daniel, llama al 911 ahora. La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos subieron a Roberto a una camilla mientras Daniel y yo estábamos en la entrada, mirando. ¿Va a estar bien?, preguntó Daniel. No sé, en el Hospital Methodist. Llevaron a Roberto a la unidad cardíaca inmediatamente. Una doctora salió después de una hora. Una mujer joven con ojos cansados y un portapapeles. Señora Medina, soy la doctora Hernández. Su esposo ha tenido un infarto masivo. Lo hemos estabilizado por ahora, pero necesita cirugía de bypass de emergencia. El procedimiento es riesgoso. Hay posibilidad de que no sobreviva. Sentí la mano de Daniel en mi hombro. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. La doctora Hernández miró su portapapeles. Necesitamos autorización para proceder. Como su esposa, usted tiene el poder notarial médico. Sin su firma, no podemos operar. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. En algún lugar del pasillo, una máquina pitaba constantemente. La mano de Daniel se apretó en mi hombro. Señora Medina, dijo la doctora Hernández gentilmente, ¿autoriza el procedimiento? Pensé en 32 años de matrimonio, en las mentiras, la traición, el hijo secreto, en los documentos falsificados y las cuentas bancarias vaciadas y la póliza de seguro de vida con el nombre de Pamela. Pensé en el hombre que amé una vez, hace mucho tiempo,
antes de saber quién era realmente. Y pensé en la decisión frente a mí. Señora Medina, repitió la doctora Hernández. ¿Autoriza el procedimiento? Miré a Daniel. Su cara estaba pálida, sus ojos llenos de algo que no podía leer. Luego miré a la doctora. Necesito un momento, dije. Necesito pensar. Me quedé en el pasillo del hospital por un largo rato. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Enfermeras pasaban, sus zapatos de suela suave chirriando en el linóleo. En algún lugar del pasillo, una mujer estaba llorando. El olor a antiséptico y café colgaba en el aire como niebla. Daniel estaba a mi lado, en silencio, esperando. Carolina y Sofía habían llegado 20 minutos antes, llamadas por mensajes de pánico. Estaban sentadas en la sala de espera, tomadas de la mano, sus caras pálidas de shock. La doctora Hernández me había dado una hora para decidir. Una hora para determinar si el hombre que me había mentido por 32 años viviría o moriría. Caminé hacia la ventana al final del pasillo. El sol se estaba poniendo sobre Houston, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo. Hermoso, pensé. El mismo atardecer que había visto 1000 veces desde el patio de la casa que nunca fue realmente mía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena Salazar. Acabo de enterarme. Lo que decidas, te apoyo. Llámame cuando estés lista. Guardé el teléfono. Mamá, la voz de Daniel vino desde atrás. Lo que decidas. Voy a entender. Me volteé para enfrentarlo. Mi hijo, mi niño, estaba parado en la dura luz del hospital, viéndose más perdido de lo que jamás lo había visto. Había pasado toda su vida tratando de complacer a su padre, tratando de ganar la aprobación de Roberto, tratando de ser digno de un hombre que nunca fue digno de él. ¿Qué harías tú?, pregunté. Daniel estuvo callado por un momento. Luego dijo, lo salvaría. No porque lo merezca, sino porque tú mereces ser libre de él, realmente libre. Y no puedes ser libre si lo dejas morir. Pensé en eso, en la libertad y lo que realmente significaba. Si Roberto moría en la mesa de operaciones, sería viuda. Heredaría lo que quedara de su patrimonio después de que los acreedores terminaran de desmantelarlo. Nunca tendría que ver su cara de nuevo, escuchar su voz de nuevo, sentir sus manos en mis hombros como advertencias. Pero también cargaría su muerte conmigo para siempre. Cada mañana, despertaría sabiendo que tuve el poder de salvarlo y elegí no usarlo. Cada noche, me preguntaría si había hecho lo correcto. Eso no era libertad, era un tipo diferente de prisión. Caminé de regreso a la oficina de la doctora Hernández. Levantó la vista cuando entré, sus ojos cansados buscando mi cara. Señora Medina, ¿ha tomado una decisión? Sí, dije. Autorizo el procedimiento. La doctora Hernández asintió y levantó su teléfono para llamar al equipo quirúrgico. Pero tengo condiciones, agregué. Se detuvo. ¿Condiciones? Cuando mi esposo despierte, si despierta, quiero ser la primera persona que vea, sola, antes de que nadie más hable con él. ¿Puede arreglar eso? La doctora Hernández me estudió por un momento, luego asintió. Puedo arreglar eso. La cirugía duró 8 horas. Me senté en la sala de espera con Daniel, Carolina y Sofía, tomando mal café y mirando las paredes. No hablamos mucho. No había mucho que decir. A las 4:23 de la mañana, la doctora Hernández salió. Se veía exhausta, su uniforme manchado de sudor, pero estaba sonriendo. Lo logró, dijo. La cirugía fue exitosa. Está en recuperación ahora. Necesitará semanas de rehabilitación, pero sin complicaciones. Debería sobrevivir. Sofía estalló en lágrimas. Carolina la abrazó. Daniel solo miró al piso, su mandíbula apretada. ¿Cuándo puedo verlo?, pregunté. Debería despertar en unas horas. Mandaré a una enfermera a buscarla. Asentí. Gracias, Doras Hernández, por todo. Me miró con algo como curiosidad en sus ojos. De nada, señora Medina. Espero que las cosas salgan bien. Yo también espero, pensé, pero no lo dije en voz alta. Vinieron por mí a las 6:45 de la mañana. Roberto estaba en un cuarto privado al final de la unidad cardíaca. Máquinas pitaban a su alrededor, monitoreando su corazón, su respiración, su presión arterial. Se veía pequeño en la cama del hospital, más pequeño de lo que jamás lo había visto. Su cara estaba gris, su pelo lacio, sus manos dobladas sobre su pecho como un cadáver. Pero sus ojos estaban abiertos, y cuando me vio, algo brilló en ellos. Miedo, tal vez, o esperanza, o solo el reconocimiento animal de un depredador viendo a su presa. Olivia, susurró. Su voz estaba ronca, apenas audible. Acerqué una silla a su cama y me senté. Todavía llevaba la ropa de ayer, los mismos jeans, el mismo suéter, los mismos zapatos bajos. No había dormido en más de 24 horas. No me importaba. Roberto, dije, necesitamos hablar. Casi muero. Lo sé. Autoricé la cirugía. De nada. Parpadeó. Podía verlo procesando esa información, tratando de descifrar qué significaba, qué ángulo estaba jugando. ¿Por qué?, preguntó. Porque quería que vivieras. No por ti, por mí, por nuestros hijos, por la oportunidad de mirarte a los ojos y decirte exactamente lo que pienso de ti. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi anillo de matrimonio. Lo había estado usando por 32 años. Había dejado una marca permanente en mi dedo, un surco desgastado en la carne por décadas de lealtad y silencio. Lo puse en la mesa junto a su cama. Te voy a dejar, dije. Los papeles de divorcio se presentarán esta semana. Mi abogada tiene evidencia de todo. Los documentos falsificados, las deudas de apuestas, las cuentas secretas, la póliza de seguro de vida nombrando a Pamela como beneficiaria. Si peleas contra mí, todo se hace público. Tu negocio, tu
tu reputación, tu legado, todo lo que has pasado tu vida construyendo será destruido. La cara de Roberto se puso aún más pálida. Olivia, por favor, no he terminado. Mi voz estaba calmada, firme. Había practicado este momento en mi cabeza 1000 veces. Daniel va a testificar contra ti. Encontró el préstamo que falsificaste a su nombre. Encontró las transferencias de dinero, las cuentas offshore, todo. Ya terminó de protegerte. Daniel no. Daniel ya lo hizo. Está en la sala de espera ahora mismo, listo para ir a la oficina del fiscal general tan pronto como abra. Me incliné hacia adelante. Tienes dos opciones, Roberto. Puedes aceptar un acuerdo, uno justo, no la oferta insultante que hiciste la semana pasada, y retirarte en silencio. O puedes pelear contra mí y ver cómo todo se quema. Roberto me miró fijamente. Sus monitores pitaban más rápido, su ritmo cardíaco subiendo. No puedes hacer esto, dijo. Yo construí todo. Yo me gané todo. No eras nada sin mí. Yo era todo sin ti. Solo no lo sabía todavía. Me levanté. El anillo de bodas brillaba en la mesa, atrapando la luz fluorescente. Mi abogada estará en contacto, dije. Recupérate pronto, Roberto. Tienes muchas decisiones que tomar. Caminé hacia la puerta. Olivia. Su voz me detuvo, débil y desesperada. Por favor, te amo. Siempre te he amado. Me volteé. Por un momento, casi le creí. Casi. ¿Sabes lo que mi mamá solía decir de mí? Pregunté. Decía que yo era la que siempre se conformaba con las obras, la que nunca peleaba por lo que merecía. Roberto no dijo nada. Tenía razón, continué. Por 32 años me conformé con sobras. Acepté tus mentiras, tu crueldad, tu traición. Me hice pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Pero ya no más, Roberto. Ya terminé de conformarme. Abrí la puerta. Adiós, Roberto. Espero que encuentres lo que sea que estás buscando, pero no lo vas a encontrar conmigo. Salí sin mirar atrás. 3 semanas después, Roberto firmó el acuerdo. Elena Salazar me consiguió todo lo que pedí. La mitad del imperio de restaurantes, la casa en The Woodlands, la casa de descanso en Galveston y una suma global de $10 millones. Roberto se quedó con el resto, lo que quedaba después de que los acreedores y los abogados tomaron su parte. Daniel tomó el puesto de director general de Restaurantes Medina. Su primer acto fue despedir a cada ejecutivo que había ayudado a Roberto a esconder sus deudas de apuestas. Su segundo acto fue cambiar el nombre de la empresa. Carolina y Sofía volaron de regreso a sus vidas en Chicago y Nueva York, pero ahora llamaban cada semana. A veces 2 veces. Hablábamos de todo y de nada. El clima, sus trabajos, sus parejas, sus sueños. Hablábamos como una familia que finalmente estaba aprendiendo a ser una. Gloria llamó una vez, una semana después de que se anunció el acuerdo. No se disculpó, no explicó, solo preguntó si podía prestarle dinero, solo hasta que se pusiera de pie. Dije que no. Luego dije algo más, algo que había estado esperando decir por años. ¿Recuerdas lo que mamá solía decir de mí, Gloria? Que siempre agarraba las sobras, que nunca peleaba por lo que merecía. Silencio del otro lado. Bueno, esto es lo que tengo que decir sobre ti. Siempre fuiste envidiosa, de mi matrimonio, mi casa, mi vida, y en lugar de construir algo tuyo, me vendiste por $3,800 al mes. Eso es lo que valía mi hermana, menos que el pago de un carro usado. Colgué antes de que pudiera responder. Se sintió bien, mejor de lo que esperaba. El último cabo suelto era Pamela. No la confronté. No necesitaba hacerlo. Ricardo Morales había descubierto que Roberto había dejado de pagarle la renta hace 3 meses, cuando sus deudas de apuestas finalmente lo alcanzaron. El apartamento en Sugarland estaba siendo embargado. La colegiatura de la escuela privada de Mateo había rebotado. Pamela llamó al cuarto de hospital de Roberto 17 veces en la primera semana. Él nunca contestó. Escuché a través de Daniel que se había regresado a México, a vivir con su madre. Se había llevado a Mateo con ella. A veces me preguntaba qué pensaría ese niño cuando creciera, sobre su padre, sobre la vida que casi tuvo, sobre la familia que nunca fue realmente suya. Pero no me lo preguntaba por mucho tiempo. Tenía mi propia vida que construir ahora. El primer día de julio, me inscribí en la Universidad de Houston, Facultad de Educación. Las clases eran difíciles. Los otros estudiantes eran más jóvenes. La mayoría podrían haber sido mis hijos. Los instructores eran exigentes, las horas eran largas, y mi cerebro no era tan agudo como solía ser. Pero cada mañana despertaba en una casa que era mía, manejaba un carro que estaba a mi nombre, tomaba decisiones que nadie podía anular o cuestionar o castigarme por ellas. Tenía 56 años, y finalmente era libre. En la última página de mi libro de pedagogía, encontré una cita que alguien había escrito a lápiz hace años. La herida es el lugar donde la luz entra en ti. No sabía quién lo había escrito o qué habían atravesado, pero entendía lo que querían decir. Por 32 años había sido herida. Por Roberto, por Gloria, por mi propio silencio y miedo. Pero esas heridas me habían agrietado. Habían dejado entrar la luz. Y ahora finalmente podía ver. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Cena el domingo. Carolina y Sofía vienen. Queremos celebrar tu primer semestre. Sonreí. La primera sonrisa real en meses. Ahí estaré. Escribí de vuelta.
Llevo el postre. Luego cerré mi libro, apagué la luz y me fui a dormir. Mañana despertaría temprano. Mañana estudiaría y trabajaría y construiría una vida que fuera completamente mía. Mañana seguiría peleando. Pero esta noche descansé. Me lo había ganado. Fin. Si fueras Olivia, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras autorizado la cirugía? ¿Hubieras perdonado a Daniel? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si tienes tu propia historia de traición y redención, queremos escucharla. Envía tu historia a nuestro canal. Podría aparecer en un episodio futuro. Hasta la próxima. Recuerda, nunca es tarde para pelear por lo que mereces.